aquí está el cantante, aquí está el cuarto, aquí está el cuarto, aquí está el cuarto. Gira, sale, le pega, golazo, 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 gol. Vuelta olímpica del América como campeón del fútbol colombiano. Por donde quiere pasar Fernández de zurda, gol. Gol. Este América hoy está muy lejos de ser aquel América en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Yo creo que lo único que mantiene Continuamos donde lo dejamos en el video anterior. Después de la contratación de Juan Cruz Real para el América de Cali como director técnico el 13 de julio de 2020, América debía de prepararse para el regreso de la Copa Libertadores y de la Liga Colombiana. El club rojo quedaría prácticamente eliminado de Libertadores después de perder 4-3 versus Internacional de Porto Alegre y empatar tanto con el equipo brasilero y con Universidad Católica en el Pascual Guerrero. Durante la reanudación del torneo, América a su vez buscaría la obtención de un nuevo delantero debido a la falta de un jugador en dicha posición. Para esto llegaría Aldair Rodríguez. El peruano sería un fichaje el cual a la larga significaría un efecto mariposa para el club, pero primeramente hablaremos de su rendimiento. El delantero centro, que para desgracia fue otro de los pocos que fue directamente comprado por un valor de $600,000 según Transfer Market, jugaría 23 partidos, daría 2 asistencias y marcaría la grandiosa cantidad de 0 goles en su estadía en el club, siendo un jugador que ocupaba plaza extranjera y que usaría un número legendario para el club. Bueno, ahora mismo con los Gómez es un número sinónimo de petardos, pero antes era legendario, como lo es el 14, y al final no haría mucho más que tomarse las fotos del título, ya que al final no dejaría ni rédito económico, ya que se iría gratis a Alianza Lima a mediados de 2021. Al final América sería el campeón del FPC, con una plantilla un poco mermada y un DT nuevo lograrían repetir título, lo cual ilusionaría al hincha con dominar nuevamente el rentado nacional, pero tristemente no sería así. Para 2021 América debería hacer un mercado de fichajes para afrontar la búsqueda de un tricampeonato y la Copa Libertadores de América, donde en 2020 había quedado de último sin ganar ni un solo partido como local. Los refuerzos, pues los más lamentables de los últimos 3 años para ese entonces. Jugadores como Gerson Malagón, Guillermo Chirri Murillo, Diver Cambindo, que era más una promesa que una realidad como para afrontar los retos de ese semestre, pero pues bueno, no lo entendieron acá. Sigamos. Diego Novoa, que a futuro sería de los jugadores más odiados por la hinchada, y el fichaje más rimbombante, por así decirlo, que fue el regreso de Jason Steven Lucumí y Oscar Cabezas, el cual tiene una historia mucho más larga y curiosa, pero que no llegó a jugar nunca en América este tipo. Vamos a contarla. Resulta que a inicios de 2020 se empezó a traer a Cabezas como refuerzo para la saga del club, a pesar de venir de una lesión de ligamentos cruzados desde Rosario Central, en el cual estaba a préstamo desde Patriotas. Pese a saber de la lesión, América está decidido a apostar por él y recuperarlo, a pesar de que para el primer semestre de 2020 no pudiese jugar. Pero a pesar de los esfuerzos, Patriotas no aceptó las condiciones y América se quedó con las ganas en el momento de traerlo para 2020. Pero ya en octubre de 2020, América podía hacerse con los derechos del jugador, ya estando este en la potestad de negociar su pase. Desde ahí estaría con el equipo y en 2021 sería anunciado como refuerzo de América. Pero a mediados del mismo año, el jugador se iría del club sin jugar un solo partido. Fijamos sorpresa, obviamente. Pero bueno, continuemos. Después de este mercado de pases paupérrimos, para el 20 de febrero de 2021 se haría la salida de Álvaro Rius, señalando motivos personales. Pero 3 días después, el español ratificaría lo que decía en el comunicado, pero a su vez señalaría a Marcela Gómez y a Andrés Usme, técnico en ese entonces de América Femenino, y hoy también porque volvió, y las decisiones en la participación de Rius en la cantera del club. Textualmente contó: tuvo que ver los motivos personales, tengo 2 hijas muy pequeñas, yo estaba haciendo un sacrificio grande de estar en América, pero también tuvo mucho que ver el tema del proyecto. Apartarme a mí de las divisiones menores, un proyecto de América que tenía pensado a 4 o 5 años, estaba muy de la mano de llevar las divisiones menores.
poder llevar jugadores al primer equipo para que fueran ganando cada vez más importancia a nivel del conjunto profesional, que otros del primer equipo se pudieran vender, incluso hacer negocios con préstamos con opción de compra y que tuviéramos unos ingresos extra por ese modelo de negocio. Para eso había que hacer una metodología, un modelo de juego y unas relaciones con los clubes. Con eso poder ir mejorando en infraestructura y en capacidad económica para acercarnos a Junior y Nacional, recuperando un poco de terreno perdido al venir de 5 años en la B, y también ir recuperando poco a poco o reduciendo la distancia con los equipos con los que compites a nivel internacional. También añadió, el tema creo que había ido bien, pero por supuesto no solo un trabajo mío, había mucha gente trabajando, habían cosas que ya se venían haciendo bien en menores. Creo que ya habían buenos jugadores en el sub-20, que ya había un modelo de juego que se asemejaba a lo que queríamos y que Gerson González venía trabajando bien con ellos. Creo que ya se habían mejorado unas cosas en América y con el equipo de trabajo que hemos ido formando en el club se ha podido conseguir éxitos. Pero repito, que ojalá la gente que se quede y la gente que pueda llegar nueva pueda mejorar esos éxitos y llevar a América un pronto a ocupar un espacio importante a nivel internacional. En el nuevo proyecto es que las divisiones menores las lleven Andrés Usme y Marcela Gómez. Eso lo ha hecho público Tulio muchas veces en los últimos días. El tipo de proyecto que ellos llevan no lo sé, pero ya dejó claro Tulio que ellos serán. Otro más a la lista, que va señalando cómo presuntamente empiezan a entorpecer su trabajo, y el primero que habla de la hija del dueño, ¿o no? Pues ahí tenemos que volver a hablar del tema Julián Vázquez, que en una entrevista en 2020 con El Aguante profundizó un poco más de la salida del club de este como dirigente. Habló de sus problemas que tuvo tanto con injusticias en las inferiores como problemas con Marcela Gómez y su juguete, como se refería de cómo veía Marcela al fútbol femenino cuando iba a iniciar. Y si bien no se refirió con nombre propio de Marcela, todos sabemos de quién habla. Presto para cosas que yo no crea. O sea, te pongo un ejemplo simple. Un día jugaba uno de las divisiones menores en un pueblo no cercano, un pueblo que queda como a una hora acá, no recuerdo el nombre del municipio. Jugaban a las 10 de la mañana, o sea que tenían que estar a las 9 de la mañana en el pueblo. O sea que tenían que salir a las 8, 7 y media del lugar de encuentro. O sea que los chicos tenían que salir de su casa a las 6 y media de la mañana. A esa hora muchos no desayunan, o no les entra el desayuno, o no tienen para el desayuno. Yo solicito refrigerio, desayuno y almuerzo. ¿Por qué? Porque juegan a las 10, se termina a las 12, mientras regresan a su casa, me dicen que no, que plata no hay, que presupuesto no hay, que a mí cómo se me ocurre. Pues yo de bolsillo mío les doy el almuerzo. Entre la chancha consigue con otros amigos de él el desayuno. Y a mí me llaman a putear que yo cómo los desautorizo y cómo hago eso. Entonces yo le dije, hay dos cosas. Primero, en mi bolsillo y en mi presupuesto no se mete nadie. Y segundo, yo no soy capaz de ver un joven o un pelado con hambre. Pues a mí, si es con plata mía, yo hago con mi plata lo que me da la gana. O sea, hasta temas de esos tan simples. Entonces yo no empecé a encajar, yo me volví en la piedra del zapato. Me preguntan qué opinaba del fútbol femenino para el 2017. En el 2017, en el fútbol femenino, no iba a sacar el G8, Nacional, Cali, Millonarios, Junior, los grandes no iban a sacar el fútbol femenino. El equipo femenino valía 2.500 millones de pesos al año. Yo les digo, eso yo no estoy de acuerdo con sacar equipo femenino para el 2018, porque esos 2.500 millones los traigo yo en refuerzos, 4 refuerzos de primer nivel, aseguro la estadía en la A y ya para el año siguiente, que es obligatorio, si saco el equipo femenino. Que yo era un hijo de tantas, que yo como metía, que ese era el proyecto de ellos. Yo dije, a mí me preguntaron qué opinaba. Es su juguete, es su plata, hagan lo que les dé la gana. Entonces yo no empecé a encajar en ciertas cosas porque yo no estoy en un puesto de gerente corporativo y deportivo o director deportivo, como lo quieran llamar, para decir que sí a todo. Yo estoy para decirle a usted, se equivocó, usted se está equivocando en esto por esto. Entonces, personajes como yo no encajan en un lugar donde quiera que le sigan la corriente y que a todo le diga que sí, porque mi objetivo es sacar una institución adelante
y hacerla grande. Y para hacer grande tengo que pisar muchos callos, cerrar muchas puertas y echar mucha gente. Y eso no pasó. Y bueno, eso es solo la punta del iceberg con Marcela Gómez. Ahora vamos con el tema 2021. América tendría un año bastante regular. El 28 de abril de 2021, América echaría al técnico campeón del semestre anterior, Juan Cruz Real, después de obtener 3 derrotas consecutivas. Lo raro, pues Juan Cruz Real no está eliminado en ninguna competencia. Todavía le queda la vuelta de cuartos de final de la Liga Colombiana y quedándole 4 partidos de fase de grupos de Copa Libertadores por disputar. Tomando en cuenta que durante el transcurso previo a esos 3 partidos, América tuvo peores rachas, incluyendo una eliminación de la fase final de Copa 2020, que se jugó a inicios de 2021, y pues muchas rachas de partidos sin ganar. Como reemplazo temporal quedaría Gerson González y pues a los directivos de América esperaban que esto les haría muy bien. El cambiar a un DT finalizando temporadas, vivo en las 2 competiciones, con un plantel más reforzado, el cual tenía trabajado el plantel y faltaban varios partidos por afrontar, sin poder traer el deseo oportuno en ese momento que era Juan Carlos Osorio hasta que terminara el semestre. Finalmente, ¿qué podía salir mal? Pues todo podría salir mal. América quedaría eliminado de las 2 competencias para sorpresa de nadie y se consumaría un nuevo fracaso de la gestión de la familia Gómez Giraldo. Así, América, que ya no tenía DT, no tenía director deportivo y que además fracasaba en todas las competencias disputadas de los primeros 6 meses de 2021, tendría que buscar un técnico para pasar contra Paranaense en los octavos de final de la Copa Sudamericana. A su vez, los refuerzos de esta temporada tenían que ser excepcionales, tomando en cuenta que para el segundo semestre del 2022 América no podía fichar, por lo cual América debía empezar a formar una base sólida para ser complementada en enero del 2022 y poder afrontar próximos tiempos. Todo esto tomaría más importancia cuando el 16 de junio de 2021 América anunciaría como su timonel al profesor Juan Carlos Osorio. Sabiendo sus antecedentes de rotación, América debería de reforzar la nómina con jugadores capaces de rotar con las figuras del equipo y de que no provocaran que el equipo desentonase, manteniendo la base de éxitos anteriores para así poder lograr cosas más grandes. ¿O no? Pues evidentemente no, muchachos. América vendería a Duván Vergara, Rafael Carrascal, Santiago Moreno y dejaría ir libre a Jesús Cabrera del equipo. Todo esto con la llegada de Osorio, al cual le traerían como refuerzos a jugadores como Mauricio Gómez, Deiner Quiñones, Elvis Mosquera, Larry Angulo, John Palacios, Joan Montes, Jorge Segura, Gustavo Torres, Daniel Hernández, Cristian Rodríguez y traería el préstamo de regreso a Sierra y a Gustavo Carvajal. Todos estos jugadores además no pueden jugar en Sudamericana, debido a que América cometió un papelón administrativo a la hora de manejar la demanda perdida con Matías Pizano, quien había salido del equipo en 2020 por temas salariales. Resulta que, según América, el jugador y su abogado no informaron a tiempo que el América había pagado la demanda al jugador y que por eso no podían inscribir jugadores para el partido de Sudamericana. Pero en una entrevista el abogado de Pizano diría: lo que puedo decir es que hoy en la mañana la FIFA, a pedido de Matías Pizano, levantó la sanción, de tal manera que quedó abierta la posibilidad de que el club no tenga ningún problema. El tema fue que el club pagó el jueves o viernes. Nosotros hicimos la certificación correspondiente de los pagos, enviamos esos recibos a FIFA, que decidió liberar la sanción, pero claro, como se pagó demasiado cerca de la ventana, con una resolución que tiene 7 u 8 meses, no hubo ninguna apelación, ni se apeló al TAS, entendíamos que se había consentido y finalmente el club decidió pagar el viernes. Nosotros, a pedido del jugador, ni bien tuvimos la certificación de pago y pudimos chequear el pago de los intereses del capital y lo que había resuelto la FIFA, porque quiero aclarar que fue una situación que por la pandemia se discutió el pago del tema salarial y lo resolvió la FIFA de esa manera, no es un criterio nuestro ni de Matías. Así que sí, por hacer las cosas a destiempo, teniendo 8 meses para pagar la sanción, habiendo recibido tanto ingreso de Libertadores como de derechos de transmisión, provocó que el club no pudiera inscribir a los refuerzos para la serie sudamericana, que terminaría con un 5-1 en contra de la Mechita. Igual esos refuerzos tampoco hubieran cambiado mucho, bien malos que sí eran, tampoco nos digamos mentiras. ¿Y quiénes eran los culpables de esto? Pues siempre otros, nunca los que estaban a cargo de América. Pero bueno, después de este inicio de semestre, América se dispondría a afrontar 2021-2, semestre en el cual América disputaría Liga, final de Superliga y Copa. ¿Cómo le iría? Pues evidentemente mal. América quedaría eliminado en cuartos de final de Copa Colombia contra su rival de patio por un marcador de 3-2, con
un 2-2 en la ida en el Pascual, que empataría con un golazo en el último minuto de Adrián Ramos, y en la vuelta en Palma Seca América lo perdería 1-0 con un gol de penal provocado por uno de los super refuerzos del club, sí, Jorge Segura, que pues nos eliminaría de cuartos de final de Copa. En Liga no iría mucho mejor. Pese a clasificar a los 8 con una goleada 5-1 al Pereira en la última fecha, América sería un equipo súper irregular, llegando a perder en el Pascual con Quindío, Jaguares y comerse un baile morboso del Nacional de Restrepo, que terminaría con una invasión de algunos desadaptados. Sin saltarnos que América perdería la Superliga con Santa Fe de una manera humillante, perdiendo los 2 partidos en el Pascual y en el Campín, pues también tendríamos que hablar de los cuadrangulares. La cosa iría peor, ya que América perdería 4 de los 6 partidos del cuadrangular, quedando a 6 puntos del primero, que era Tolima, y a 5 de Millonarios, consumando otro fracaso más y una situación tensa entre la hinchada y el técnico. Ya para 2022 se consumaría uno de los peores años de la administración de los Gómez Giraldo, solo por detrás del año 2018, que fue claramente el peor de todos. América afrontaría el mercado más importante de los próximos 2 años debido a la sanción que sería impuesta para junio del 2022, con los fichajes de jugadores como John García, Juan Camilo Portilla, Didier Pino, Gianfranco Peña, Sneijder Mena, Nil Mosquera, Alejandro El Barbas Quintana. Dios mío, imagínate ser un equipo grande y gastar un cupo de extranjero en eso. Pero bueno, sigamos también con que trajeron a Brian Vera y a Iago Falque. De todo este rejunte de cebos, América solo sacaría rendimientos altos y constantes de Brian Vera, Juan Camilo Portilla e Iago Falque, después de 1 millón de lesiones y casi un año después de su fichaje, obviamente, porque hubo que recuperarlo, evidentemente. Y bueno, otros jugadores también jugaron bastante, pero pues no fueron tan regulares, que eran Sneijder Mena y John García. Para este año también se harían múltiples bajas. Jason Lucumí, quien había renunciado, Héctor Quiñones, Joe Rodríguez, gracias a Dios, y básicamente el 90% de refuerzos que trajo América para 2021-2. Ah, pero ¿y Rodrigo Ureña? Que se fue porque sí. América regalaba al Tolima uno de los mejores 5 que tuvo post ascenso, y se queda con Luis Paz ya en la recta final de su carrera y con Didier Pino. Pero bueno, para poner la cereza al pastel, América también prescindiría de un jugador que estaba llamado a ser el eje del proyecto de América Futuro, en el cual se iba a basar el 2022 de América. Sí, vamos con el caso Marino Inestrosa. Muchos conocerán al extremo por el cual se ha basado la última gran novela del FPC y Boca, pues que es el tema de Andrés Felipe Román, Suprema del Corazón, Millonarios y Boca. Pues no se había hablado pues de algo así en el FPC con el club boquense. Bueno, resulta que el actual extremo de Nacional por el momento, como muchos ya saben, es canterano de América. Para 2019 debutaría en un partido de Copa e incluso en 2020 podría con el equipo en la celebración del torneo ESPN. Marino saldría a préstamo para Palmeiras, donde jugaría todo 2020 y 2021 en la sub-20 del club brasilero, al cual se iría sin renovar con América. Otra cagada de la dirigencia de Romero, que está haciendo su pasantía en América básicamente. Y para 2022 Marino debía volver al club, pero resulta que para 2022 el jugador decidiría irse a Pachuca para mitad de 2022, ya que tenía la potestad de negociar su pase, debido a que solo le quedan 6 meses de contrato con América. Por lo tanto, el club decidiría excluirlo del equipo y no inscribiría al extremo para las competencias que disputaría ese semestre. Pero a partir de esto se armarían varias versiones de qué pasó. Una es la tulista, que es que supuestamente le ofrecieron un pocotón de plata a Marino y que él mismo, por su ambición al dinero y de haberse dejado manipular de su representante, los dejaría tirados en un acto de deslealtad. Curioso hablar de deslealtad siendo Tulio, ¿no? Textualmente Tulio diría como si fuera un baboso, como a él le gusta llamar a la gente que no lo quiere, con lo siguiente: ese es un bandido. Yo lo llamé ayer y le dije de todo. Le dije: Gianluca, usted es una rata HP, me imagino, porque se robó al jugador y no lo dejó firmar. Primero se le robó la representación a Carlos La Fiera Gutiérrez. Ese muchacho está representado por él y ese tipo sin escrúpulos le dio no sé cuántos millones y lo firmó. Luego no lo dejó renovar con nosotros, lo teníamos prestado al Palmeiras por 1.8 millones de dólares, se lo llevó y lo negoció con Pachuca.
Lamentablemente el jugador no fue agradecido con nosotros. Yo le dije, Marino, hay un equipo grande que lo quiere de Portugal. Le dije, no te regales. Le ofrecí para que renovara y el empresario no lo dejó. Es un ladrón, pero el pelado también le faltó agradecimiento. Me cuentan, pero no me consta que a Adrián Ramos se le iban a llevar gratis y dijo, no, me voy a pero le pagan a la América. Esos jugadores son buenas personas, pero no todos son así. También añadió, es increíble, yo me senté con él y le expliqué que podía ir a la selección y que tenía un equipo grande de Portugal, pero prefirió irse para allá. Nosotros estamos tomando medidas y vamos a revisar qué agentes están representando a nuestros jugadores y, por ejemplo, si hay uno representado con Gianluca, le diré si se queda con él o con América. No puede tener un ladrón representando a un jugador nuestro. Pero bueno. Añadiría también que en el fútbol hay mucho ladrón, pues que por ahí el 10% de los empresarios son buenos, que ahora ese tipo lo iban a demandar que porque el muchacho tenía un contrato firmado. Y también añadió, yo lo voy a apoyar para que este tipo sea sancionado. Al jugador también le cabe una demanda porque la representación tiene una cláusula. Yo sí quiero que me ilustren dónde quedó la demanda Marino. Pero bueno, en 2024 Marino pues saldría a hablar después de unos rumores que hablaban de que pues le pagaban muy poco en América y pidió un pequeño aumento, por lo cual él decidió hablar, diciendo, ellos no quisieron darme lo poco que pedí para lo mucho que le daban a otros, este es el fruto de persistir y nunca desistir. Los dueños saben lo que hicieron, no culpo al club, es un excelente equipo, de hecho lo quiero mucho, quiero a su gente. Mientras que en 2021 su representante Gianluca de Franco respondería frente a las palabras como siempre ofensivas y burdas del señor Gómez, aseverando que el error fue de América. Dijo textualmente, me siento obligado a explicar la verdad de los hechos. No tengo nada en contra del señor Tulio Gómez, pero me siento muy ofendido después de que usó palabras poco conformes. Eso me pone triste. Quería explicar lo que pasó. Empecé a trabajar con Marino y Inestrosa desde mayo del 2021. Teníamos una situación determinada con Palmeiras. América de Cali cometió un gran error extendiendo un préstamo con el equipo brasilero y no extendiendo su contrato con ellos. Cuando empiezo a trabajar con el jugador me encuentro con esa situación. Se le va a vencer el contrato en junio de 2022 y por ley FIFA los jugadores pueden firmar convenios 6 meses antes del vencimiento de su contrato acordando con otros clubes. Intenté respaldar a la América, le traje una propuesta de Portugal y ni me contestaron. En esas declaraciones el mismo representante desmintió a Tulio con el tema de Portugal, dando a entender o que Tulio le está diciendo mentiras a Marino con lo de Portugal o a nosotros pensando que nadie se iba a dar cuenta que lo iban a desmentir. Ya para 2024, incluso hoy en día, Tulio jura que le iba a dar el mejor contrato de la historia a Marino Inestrosa, que le ofreció 300 millones y 20 millones de salario, con apartamento y todas las comodidades. Todo suena muy potente, ¿cierto? Pues el mismo Tulio del pasado le azotará con su lengua el culo al Tulio del 2024 y 2025, porque por la época de los fichajes de 2022 Tulio diría que le pareció muy caro Rangel porque pedía 125 millones de salario, diciendo, yo hablé con el empresario de Michael Rangel, me pareció muy costoso porque 125 millones de salario más prestaciones me quedan en 180 millones. No. Bueno, según él, no iba a darle todo eso a Rangel que venía de México, pero sí a Marino de prima de fichaje siendo juvenil. Recordemos que tiempo después se encantaron vendiendo la idea de que los técnicos le dejaban el de Rangel, pero realmente fue Tulio, que prefirió comprar barato para que le saliera muy caro, tanto que ya lleva pues 7 años sin reemplazar a Michael Rangel. Otras bajas curiosas fueron las bajas en pleno campeonato de Pablo Ortiz, Andrada y Batalla, pareciendo que querían aburrir al DT y con declaraciones que daba durante el mismo campeonato el mismo Juan Carlos Osorio, daban a entender que no le dieron lo que necesitaba y pedía para ganar un título con América. Pero bueno, ya entrando en lo futbolístico, América tendría un desastre de semestre. Y pues con esa plantilla tan floja, las lesiones de jugadores como Iago Falque, la falta de un 9 de garantías, de un 5 en condiciones, de un lateral izquierdo y derecho en condiciones y con continuidad, porque Vera no la tenía, el resultado fue que la mayor alegría de ese semestre fue ganarle al Cali con 9 en Palma Seca, a Millonarios con un Carlos Sierra encendido y al regreso de Alexander Guimaraes, que empezaba la larga lista de generar nostalgia con el bicampeonato. Sí, eso había pasado solo 2 años antes de 2022. Pero bueno, América quedaría fuera de los 8 por mucho. Sería bailado por Nacional de Gio Moreno y quedaría eliminado en penales de local versus Medellín en la Copa Sudamericana. Para acabar de rematar, Guimaraes quedaría eliminado de Copa Colombia contra la Unión Magdalena, quedando eliminado América así de 4 torneos de lo que iba el 2022.
La situación se veía tétrica, puesto que Guimaraes no podía fichar a nadie y este se decidiría solo a repatriar jugadores como Nicolás Giraldo, Kevin Andrade, que se había ido a inicios del año, Daniel Quiñones y a Juan David Pérez. Y también se tomaba como refuerzo a Lemos, quien se rompió el cruzado nada más debutar. Para sorpresa de muchos, América lograría clasificar a los 8, llegando a jugar buenos partidos pero sin trascender nada en cuadrangulares como cosa rara. Pero debido a todo lo que había pasado ese año, lo que importaba era la recuperación que había hecho Guima en el club, reestructurando la plantilla, rescatando jugadores como Nicolás Giraldo, Iago Falque, Kevin Andrade, Carlos Sierra, entre otros, por lo cual para 2023 había una gran expectativa. Para 2023 América tendría un mercado de fichajes pues pensando en las necesidades del plantel, o eso creíamos. Para 2023 se irían 3 grandes referentes de la hinchada: Marlon Torres, Joel Graterol y Carlos Sierra, lo cual sería algo duro para el equipo, pero no solo se irían ellos. También se irían bastantes jugadores como Alejandro Quintana, Nicolás Giraldo, Elvis Mosquera, David Lemos, Gianfranco Peña, Deiner Quiñones, Didier Pino a préstamo, Brian Medina, canterano a préstamo, Hoyder Micolta a préstamo, Ever Moreno a préstamo, Juan David Pérez, Mateo Ortiz, Daniel Hernández y sorpresivamente Brian Vera. Brian Vera también se iría, pues el cual sería yo creo que uno de los mayores errores de esta administración. Pero bueno, siguiente. Como fichajes llegarían Brian Córdoba, Andrés Sarmiento, Carlos Darwin Quintero, Franco Leis, Cristian Barrios, Facundo Suárez y otro regreso apelando a la nostalgia del bicampeonato, Edwin Velasco, que a la postre sería el reemplazo de Vera. Y ustedes acá se preguntarán, ¿qué pasó con el arquero de garantías? Pues nunca llegó. Guimaraes y Tulio se conformaron con Diego Novoa, que a la postre les costaría caro. Para este mercado, un rumor que venía ya de años atrás cobraría mucha más fuerza. Este era el de Hugo Rodallega, que ese año estuvo a nada de llegar a América de Cali, y como cosa rara, en Cali y en Colombia inicialmente se le echaría solo la culpa a los técnicos y no a Tulio sobre la caída del fichaje de Hugo. Incluso el mismo Rodallega lo diría en sus historias de Instagram. Pero eso es lo que querían hacer ver a la gente y al mismo Hugo. Pero el 15 de enero de 2023, Guimaraes explicaría todo lo que pasó, explicándole cómo se daban las nóminas, explicando que él no decidía quiénes llegaban, sino las posiciones que necesitaban, dejando Tulio y su comité como los encargados de traer jugadores, dejando al señor Gómez, Romero y compañía como los responsables de traer a Facundo y bajarle el dedo a Rodallega. Pero como cosa rara, la culpa siempre se la quieren echar a todo el mundo, menos a ellos mismos. Pero escuchen a Guimaraes, no a mí. Háganle, escúchenlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros siempre? Nosotros lo que hacemos es, tenemos una prioridad para ciertas posiciones. Sobre estas posiciones, nosotros algunas veces proponemos opciones. El club desde aquella época propone opciones. Y después se llega a un consenso dentro de las posibilidades del club, económicas, etcétera, etcétera, y se trae a X o Y jugador. Después de esa etapa, hoy el club tiene una secretaría técnica en donde desde que ellos están junto con el comité deportivo, se hablan siempre de lugares o posiciones donde nosotros tenemos que reforzar. ¿Okay? El proceso fue exactamente el mismo, es decir, teníamos unas posiciones donde teníamos que reforzar, hubo propuestas nuestras sobre estas posiciones, hubo propuestas de la Secretaría Técnica y del Comité sobre la factibilidad de que estas posiciones fueran cubiertas de acuerdo a los presupuestos y todo esto del club. Y nosotros en todas las posiciones siempre dimos opciones. Es una necesidad que el club trajera un número 9. Nuestra primera pedido a la Secretaría Técnica y al Comité Deportivo fue, primero y antes que nada, debe renovarse a Adrián Ramos. ¿Okay? Se esperó todo el tiempo necesario para que Adrián al final
pudiera decir, ok, vamos un poco más. Y nosotros encantados. Mientras eso pasaba, el club tenía que ir planificando las contrataciones. Es decir, tenía que ir viendo jugadores locales para esa posición de número 9. ¿Ok? Nosotros hablamos de posibilidades de jugadores locales. Hay un futbolista que se quedó y que se fue recontratado, como el caso de Daniel Mosquera, que es un jugador de proyección para el club. Ya tenemos otro número 9. ¿Ok? Y había la decisión a tomar, ok, este número 9 es un número 9 extranjero o local, dependiendo de sus cualidades, obviamente, dentro de la forma que nosotros queremos que se juegue esta temporada. Y entonces el club buscó en los dos lados, tantos locales como de afuera. Se trajo un jugador de afuera, ¿sí? Que tenemos la confianza que nos pueda dar la cuota de gol que nos faltó en el torneo pasado para llenar todas las opciones ofensivas que nosotros tuvimos. Ahora, por eso es que Rodallega se fue a ser goleador en otro equipo. Para el semestre de 2023, América tendría una ilusionante todos contra todos, pero con niveles bajos como el de Daniel Quiñones o Diego Novoa, que preocupaba mucho al hincha, hasta que llegaría el que para muchos fue el partido donde se perdió la liga y se demostró la inoperancia de América administrativamente. El clásico como nacional del primer semestre. Partido que se disputó el 16 de abril del 2023 en el Atanasio, pero por disturbios ocasionados por la barrabada de los del sur provocó que se tuviera que aplazar el partido. Tulio tuvo como pedir los puntos, pero no quiso por deportividad y en compensación rompieron a Iago Falque y el equipo rival se quedó totalmente impune. Ahora con América pues nadie tendría esa piedad. Ya con esta baja América clasificaría a los 8 sin percances, pero durante el campeonato también se darían unas desafortunadas declaraciones de Mauricio Romero y Tulio Gómez, quien a portas del cuadrangular pondría en duda la continuidad de Guimaraes, lo que luego provocaría algo peor. Sobre eso Romero diría, esa decisión, la renovación de Guimaraes, no la tomamos todavía, es una decisión que vamos a analizar más. Estamos muy contentos con el trabajo del profesor Guimaraes, lo reconocemos y lo sabemos, pero los últimos procesos en el América habían sido cortos, y sobre eso la próxima decisión que queremos tomar es un proyecto a largo plazo, y desde esa planificación queremos un cuerpo técnico alineado con los objetivos del club. Estamos en esa evaluación para tomar la decisión en ese sentido. Y por parte de Tulio dijo, sobre la continuidad del profesor Guimaraes está claro que América esperaremos a que termine el campeonato para luego hacer un balance y mirar las cosas. Y agregó, nosotros en América no tomamos decisiones en caliente y mucho menos a las carreras. Siempre esperamos a ver qué pasa en el campeonato y cómo le da al equipo para dar el siguiente paso. Sorpresivo, ¿no? Todo eso América entraría a un cuadrangular con Medellín, Millonarios y Boyacá Chicó. El grupo lo iniciarían en Tunja con un empate a 1 contra el equipo ajedrezado. Para la fecha 2, América le ganaría en el Pascual por 2-0 al DIM, teniendo en la fecha 3 sí o sí que ganar la Millonarios en el Pascual, que era el favorito junto a América y estaban empatados a puntos con el Club Escarlata. ¿Cómo sería el partido? Pues América iniciaría perdiendo al minuto 3 con un regalo del arquero Diego Novoa y con un penal fallado de Facundo Suárez al minuto 42. Siendo así, América un desastre total en ese partido y perdiendo el partido más importante del semestre hasta el momento, de local y teniendo que ir a jugársela en el Campín. Ya después de eso no quedaba más para tocar fondo. ¿O sí? Bueno, pues resulta que América perdería el partido en el Campín después de iniciar ganando con gol de Ramos y quedando literalmente eliminado, ya que Millonarios se alejaba a 6 puntos, contando con el punto invisible, o sea, traducción, América queda eliminado en la fecha 4. Ya al final del cuadrangular se confirmaría la salida de Alexander Guimaraes del cargo, quien días después hablaría fuertemente de su segunda salida del equipo. El DT diría, me quedé unos días en Cali, tal y como se lo había dicho el presidente Mauricio Romero. Me iba a quedar 2 o 3 días más esperando alguna reunión o un comunicado. Al no tener el mismo, ya me vine para la casa y el jueves me llamó Mauricio donde me comunicaba a mí y a mi representante de la decisión de no prolongar el contrato que termina en julio. Yo más o menos lo intuía que podía pasar, cada quien a hacer su camino.
Por supuesto, mi cuerpo técnico y yo, mis auxiliares, todos siempre que expresamos que queríamos seguir en el club para completar un trabajo que a nuestro criterio ha sido una de las mejores puestas en escenas mías con un equipo, y eso costó. Cuando agarramos el equipo en abril del año pasado estaba en ruina, lo reconstruimos, le dimos una cara que fue afectada por primero y antes que nada los jugadores, y eso fue contagiando a la hinchada y fuimos obteniendo muchos resultados que confirmaba que íbamos por buen camino sobre esa línea. Después hay circunstancias que te hacen ganar y perder y que están fuera de tu control. Los que estamos en esto hace muchos años sabemos que uno no debe mirar la mancha en la pared, y eso es lo que nosotros esperábamos en términos de análisis, pero si el análisis fue tan corto, con tan poca profundidad, pues teníamos que aceptar la decisión de los propietarios. Y también aprovecho para tirar pues una pullita pues por la conformación de la plantilla. Dijo: nosotros estábamos muy contrariados en el que la serie contra Millonarios fue tan pareja los dos partidos, y lo reconoce el mismo cuerpo técnico de Millonarios, que las circunstancias del fútbol te hacen. En esta oportunidad le dio la victoria a ellos y no a América, pero son circunstancias. Con la nómina que teníamos yo solo tengo para agradecer a los jugadores, porque hay muchas posiciones en las que nosotros estábamos muy cortos y no teníamos el reemplazo para un partido de ese nivel. Para hacer ese tipo de aseveraciones hay que estar muy empapados del día a día y lo que está pasando en el club. Eso lo conocía la Secretaría Técnica, pero si ya eso a él no le llegaba en sus informes, tampoco puedo hacer nada yo, tirándole a Tulio. Y así terminara el primer semestre de 2023 y la segunda etapa de Guimaraes. Todo un desastre, pero con una buena base para 2023-2. Para el segundo semestre, América vendería nuevamente humo con la consolidación de un nuevo proyecto que devolviera la grandeza al club americano, por lo cual se traería el DT Lucas González para buscar ese proyecto, con el cual se vendió un proyecto de 10 años y toda la bobada. Pero todo empezaría mal. América empezaría vendiendo a Brian Córdoba y dejando al equipo en manos de Andrade, que venía en Anza, y Joe García, que venía lesionado. Sumado a esto, el mercado de fichajes de América para ese semestre, sin contar los refuerzos buenos que eran Cardona y Jader Quiñones, fue un desastre. Entre jugadores como Joey Sosa y jugadores que ya no van para mucho más como Ibarbo, aún así hizo muchos goles. Isauro, fiasco total, y le trae un arquero como Jorge Soto, que venía de regalar como 5 goles en Jaguares en tiempos recientes. Pretendían vender como una plantilla reforzada a la plantilla que le entregaron a Lu. Por lo cual el proyecto de Lucas tuvo que empezar con una defensa totalmente improvisada, sin lateral derecho y con Portillo y Velasco de centrales en algunas ocasiones. Y producto de esto, el inicio de semestre fue bastante jodido. Una América que cayó eliminado de manera penosa en Copa con Nacional, que luego tendría una visita masiva de las barras de América a pedir la cabeza del DT Lucas González, a lo que los jugadores lo respaldarían. A partir de eso el equipo empezó a jugar bárbaro, clasificando a los 8 con grandes rachas y con goleadas a Nacional, Pereira, Deportivo Cali, entre otros. Para el cuadrangular, América lograría vender 15.000 abonos, algo que nunca antes se había visto de parte de una hinchada que nunca tuvo la cultura de uno y parecía creer en este equipo. Venía un cuadrangular que ilusionaba a la gente con la 16 y el partido con Medellín en el Pascual. América iniciaría ganando este partido hasta que Medellín empataría con un penal dudoso sobre Brian León, e inmediatamente después el arquero que venía de Jaguares, que se supone que nos salvaría de las cagadas de Novoa, cometería lo que hoy en día conocemos como una azotada. América perdería el partido y después de eso el equipo no se pudo recomponer, sumando solo 3 puntos en todo el cuadrangular y dando pena en las finales de 2023. Pero en 2023 pasaría algo mucho más importante. Tulio decidiría meterse en política. Inicialmente se presentaría a la alcaldía de Cali, pero desistiría y se lanzaría a la gobernación usando su fama recogida por América para incursionar en la política. Y ustedes dirán que era imposible que ganara. Pues no, ya que cuando quedó inhabilitaba la candidatura a la gobernación, el señor Tulio hizo algo infame: colocar a un alcalde haciendo campaña con la camiseta de América y a su vez promover el voto en blanco, que eso sí no tiene nada de malo. Pero bueno, el voto en blanco estuvo muy cerca de ganar, o de Dilian Francisca en las elecciones de la gobernación del Valle. Y bueno, con el tema del alcalde, Tulio usó la camiseta de América para colocar a Eder, que hoy en día es muy criticado en Cali, y quien le ha pagado mal a Tulio, que hizo política en un club que en 2022 pedía que no hicieran política en el estadio. Todo tan Tulio que da, pues, miedo. Finalizando este 2023, Tulio ratificó en el cargo a Lucas para el 2024, hablando del proceso, diciendo: con él queremos hacer un proceso, y el ejemplo es el proceso que hizo Millonarios con Gamero, por ejemplo. Pero bueno, ya para 2024 pasarían cosas muy extrañas, entre esas el primer retiro de Adrián Ramos del equipo, decisión que cambió cuando sale Mauricio Romero y William Zapata del equipo.
diciendo Adrián, había tomado la decisión de no continuar con América. Recibí la llamada de Marcela Gómez, que era la nueva presidenta, donde me preguntó cuál era la situación, me cuenta cuál es el proyecto del club y decidí dejar atrás es la decisión que había tomado. A su vez, con la continuidad de Lucas, este hizo pretemporada, eligiendo jugadores, echando a otros, entre esos Carlos Darwin Quintero, cosa que sería un error y tiempo después Carlos Darwin diría que fue una decisión totalmente de Lucas. América traería jugadores como Rodrigo Holgado, Michael Barrios, Jason Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Zapata y el regreso del arquero Joel Graterol para el profe Lucas. Pero también trajo jugadores a petición de Lucas un poco cuestionables como Harold Rivera, Oscar Hernández, Eduard López y Ever Valencia. Fueron los más cuestionados de todos estos fichajes. Con jugadores como Harold Rivera es donde más sorprenden algunas cosas, como el hecho de que él mismo fue el que llamó al DT para llegar a la América y no fue ni una idea inicial del DT ni de nadie de la directiva el traerlo desde antes. Un jugador que fue muy liviano en América y malagradecido al final. Ya por esos días se empezaría a rumorar la llegada de Arturo Vidal, rumor que tomaría más fuerza y como Marcela, la hija de Tulio, era la encargada de América y pues el club decidiría meter todos sus esfuerzos para lograr ese fichaje, que convenios con Águilas, que ponernos a los hechos a comprar en Burger King. Sí, yo fui a Envigado a comprar hamburguesas por Vidal, se pueden burlar. Todo parecía indicar que venía. Pasa que pues, América competía con Boca, Colo Colo y Olimpia por el chileno. Y pues se complicó mucho la negociación. Obviamente iba a pesar más Colo Colo y obviamente Vidal no iba a pedir cualquier cosa. Hasta que un día América saldría con un comunicado diciendo que Lucas González no continuaba en el club y que Alex Escobar, a quien trajeron con el cuento del hueso rojo y para ir a la sub-20, iba a ser el DT encargado mientras sean a otro DT. Y todo esto pues puede parecer muy normal si uno ignora que la liga empezaba el 19 de enero de 2024 y el comunicado fue el 15 de enero del 2024, o sea, el mismo año. Pues después de haber toda pretemporada, armar nómina y haber ganado recientemente pues un partido de pretemporada, pues si obviamos todo eso, sumado pues, no sé, yo creo que ahí sí sería raro, pero pues si ignoramos eso es normal. Pero bueno, al otro día, el 16 de enero de 2024, Marcela abrió un video dando la cara, que pocas veces lo hace, contando pues, es que yo ni... Buenos días a toda la hinchada americana, periodistas y opinión pública. El objetivo de este video es informar la actualidad de las gestiones que venimos adelantando. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la institución y los patrocinadores no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal. Por lo tanto, desistimos de continuar con su fichaje. Y ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A, en la dirección técnica, Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones. El Tigre es un ídolo para hinchada americana y anhelamos que pueda seguir escribiendo historia con estos colores. Esperamos el apoyo masivo de nuestra hinchada, pues solo juntos podemos construir un proyecto de la grandeza que estos colores representan. Y bueno, lo de Gareca no tenía ni pies ni fundamentos en enero del 2024 y obviamente pues no fue contratado. Ricardo ya tenía todo hecho con Chile y así América se quedaba sin Vidal, sin Gareca y sin DT para la primera fecha. Así con todo un plan de juego creado por alguien que ya no estaba más en el equipo como lo era Lucas González. Cuando después de eso se preguntó por qué se llama América, Lucas señaló que Marcela quería resultados inmediatos y desde que Marcela llegó a ser presidenta tuvo comentarios que daban a entender que no le convencía el timonel, hablando de resultados inmediatos, diciendo que a la fecha 5 a la hinchada no lo iba a aguantar y que necesitaban títulos. Entonces pues por ejemplo Lucas González llegó a decir: sí dijo eso, nos lo dijo, es su forma de ver las cosas y argumentar la decisión. Nosotros siempre intentamos ganar, si pecamos de algo justamente fue intentar buscar todos los partidos. América es un club de una grandeza que te lleva a tener que ganar siempre partidos y títulos, pero no siempre se logra en el término pues de los resultados inmediatos. Y pues Marcela, pues sobre él diría cosas muy bellas. Nos hemos reunido varias veces, él sabe, se ha capacitado en metodologías, en estrategias, tiene una propuesta de juego bastante ofensiva. Él sabe que, bonito o feo, necesitamos ganar. Nosotros vemos los informes, que por momentos teníamos el 60% de posición, muchos remates, pero nada de eso sirve si no se refleja en triunfos. La metodología es muy buena, pero sí siento que por momentos nos falta pasar de un momento de ataque a la fase defensiva, y eso lo hablamos hoy. Lucas entiende que lo único que sostiene un técnico en el equipo son los resultados. Nosotros no tenemos tiempo para esperar un proceso como un Guardiola. Sí podemos construir un proceso de una plantilla, pero tenemos que corregir ganando. El margen de espera a que esto se desarrolle se terminó desde el bicampeonato.
¿Cómo que me lo relates, no, Marcelita? Tiempo después saldría otra versión, saldría el tema de un empresario que supuestamente mantenía en Cascajal, incluso pues en una discusión como si fuera la casa de los famosos en redes, como es de costumbre en América, pues se mencionó esto. Tulio pues defendió el nombre de Lucas y Marcela salió a decir que en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando ella llegó a Cascajal. Y terminó con una super frase: que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas. Evidentemente esta publicación después fue borrada y pues todo esto nunca se aclaró porque Lucas Romero y el Toro nunca han hablado de esto. Pues lo que sí es que es algo que se le ha achacado mucho a Lucas y a Romero, incluso se llegó a hablar de que Lucas estaba vetado, cosa que terminó siendo mentira, del FPC. Y pues es muy preocupante y triste que hayan permitido esto en tal caso de que haya sucedido con América. Y bueno, de 2024 y sus calanchines hablaremos en una siguiente parte, porque falta mucha tela por cortar.